Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a ver este programa. Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias El Estímulo de Venezuela y también corresponsal en Caracas del portal español The Objective. Tengo el gusto de presentarles hoy a nuestro invitado, el economista y profesor universitario Rodrigo Cabezas. Él, hace algún tiempo ya, hay que decirlo, fue parte del gabinete del difunto presidente Hugo Chávez y tiene una documentación histórica que ayudaría a explicar el presente que estamos viviendo. Hola, Rodrigo, ¿estás allí? Sí, cómo no. Hola, Omar, un gran abrazo. Saludos. Hay que decirle a nuestras audiencias que nuestro amigo Rodrigo Cabezas está hablando desde la zona cero de la crisis energética de Venezuela. Él está en Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, que fue un polo petrolero en América y que hoy padece racionamiento de electricidad, falta de gas, de alumbrado público, de combustible, de gasolina. Y pese a ser uno de los graneros de Venezuela, su economía está semi paralizada. Profesor Rodrigo Cabezas, ¿cómo es vivir en Maracaibo hoy, en esta Venezuela que está padeciendo una crisis histórica? Oye, hermano, tú sabes que comentando con mis alumnos de la Escuela de Economía del último semestre que hicimos intensivo, yo decía que nos ha correspondido a la gente de Maracaibo y del Zulia en general, pero de Maracaibo en particular, vivir casi un periodo del medioevo. Es decir, no tenemos servicio de agua potable sino cada 30 días. No tenemos servicio de electricidad desde hace 3 años normal, e incluso ahorita para esta entrevista tú sabes que tuve problemas, hay un racionamiento de electricidad de 6 horas, 12 horas, sectores con 12 horas sin electricidad. Hay un problema gravísimo con el tema del combustible, no hay gasolina. En este momento en que hablamos solo hay gasolina para los funcionarios del gobierno, de la gobernación, de las alcaldías y de la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, etcétera. Es decir, calamitoso lo que estamos viviendo. Y por supuesto, esto tiene un impacto dramático sobre la vida familiar, sobre la gente enferma, sobre los niños, y también tiene un impacto sobre la economía, obviamente, porque ha ayudado a que se ralentice más la actividad económica en el estado Zulia de manera muy delicada. Es decir, estamos viviendo una situación muy fuerte desde el punto de vista estrictamente humano y sobre todo el tema eléctrico, pues que nos pega demasiado por una ausencia de inversión en los últimos años. Como el Zulia está en el occidente de Venezuela, a la cola del sistema eléctrico, pues estamos padeciendo esta situación tan dramática de no tener transporte, no tener gasolina, no tener electricidad, no tener agua. Una situación muy precaria, de verdad muy precaria nuestra calidad de vida. Su descripción del cuadro dramático, que parece de una posguerra del estado Zulia, me lleva a recordar que para muchos teóricos, mucha gente pensaba que la precariedad económica y la pobreza podrían ser motores de cambios sociales. Yo no sé si eso viene de la época de la Revolución Francesa, pretendiendo que las masas, el pueblo, iba a hacer cambiar a los gobernantes. Pero no es curioso que siendo Zulia, los zulianos tan famosos por su carácter, su temperamento, y en aquel calorón tan grande, estén aceptando pasivamente ese destino y no haya grandes movilizaciones ni protestas. ¿A qué se debe eso? Que podría ser también un reflejo de toda Venezuela, digo. Sí, bueno, acuérdate que la crisis es sistémica. No hay una sola área de la vida humana que no esté afectada, que no se haya reducido, no se haya empequeñecido o que no esté en este momento prestando el servicio que debería. La educación, la salud, la salud, hospitales abandonados, sin emergencias en muchos casos, sin la posibilidad de atender a los enfermos, el tema de no tener gasolina. Entonces, la vida cotidiana de nosotros es todos los días buscando cómo resolver, cómo pones un poquito de gasolina, buscando cómo resuelves este tema de la electricidad, los que pueden comprar una planta, los que
tienen que llevar el alimento a otro sitio donde haya electricidad para que no se pierda. Es decir, la cotidianidad es agobiante y ha hecho paralizante la posibilidad de protesta. Sin embargo, en las últimas 2 noches en Maracaibo ha habido mucha protesta, sobre todo en los sectores populares, el llamado Maracaibo Oeste, de sectores que reclaman sobre todo el tema de la electricidad. Yo diría que ojalá los gobernantes, los que gobiernan o mal gobiernan, puedan escuchar esta voz del pueblo, porque yo por supuesto soy contrario a toda posibilidad o acto de violencia, pero el malestar en el Zulia es muy grande. Y eso, tú sabes, es tierra fértil para cualquier protesta de la gente. Entonces, es decir, se está llegando al límite. No se puede jugar con la paciencia. Y de hecho, puedo decirte rápidamente que la respuesta que yo vi hoy del gobernador en la mañana es decir, los que protesten nos les vamos a meter en su casa. Bueno, yo creo que al gobernador del Zulia ni siquiera se le había ocurrido leer el informe de las Naciones Unidas, donde califican al gobierno de este país de violación de derechos humanos, muy grave todo ese informe, como para que hoy en la mañana le diga a los zulianos que el que proteste se le va a meter en su casa con el FAES, con la Guardia Nacional y con la policía. Pero en todo caso, esto debe resolverse y llegamos al terreno de la economía. La única manera de resolver la crisis eléctrica es con un programa de inversión para el sistema eléctrico, sin duda. Eso me lleva a una reflexión, no sé si de política económica, pero ¿cómo llegó a este punto el país con los mayores recursos petroleros del mundo, con 3.000 ríos, con una instalación hidroeléctrica que cubría el 70% de las necesidades del país, con tantos mares, con tantos recursos naturales y tanta gente preparada? ¿Cómo se llegó a este colapso? Porque es que Venezuela es ahora uno de los países más pobres de América y con menos expectativas, y está viviendo una situación equivalente a la que hubiera dejado una guerra o un gran desastre natural. Bueno, mira, yo me he respondido eso desde mi reflexión crítica, porque como tú decías, Omar, yo estuve en el gobierno de Hugo Chávez, bueno, estuve hace 13, 14 años, ya bastante. Fui ministro de Finanzas en el año 2007, entregó el ministerio el 7 de enero del 2008. Y estuve en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela con un sueño, con una esperanza, como militante socialista, de que íbamos a construir una sociedad de la igualdad, de la justicia, ¿verdad? En el sentido bolivariano, la mayor suma de felicidad posible. Yo lo tengo claro en este momento, a mi apreciación, no por arrogancia profesional, sino lo tengo claro en mi reflexión política. 2 primeras razones para explicarnos este tiempo en términos históricos. La primera razón de este colapso, de este deterioro, de este caer desde el 2014 de manera permanente en términos estrictamente de los números del Producto Interno Bruto venezolano, del PIB, de la actividad económica de Venezuela. La primera razón para mí es el profundo desprecio de quienes dirigen la nación bajo el liderazgo del señor Nicolás Maduro por la ciencia económica, capaces de poner en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central de Venezuela a iletrados en materia de política económica, creer que era posible jugar con la economía, colocando al frente del gabinete económico a gente que no estudió los temas de la ciencia económica, de la política económica, de los programas de estabilización económica cuando hay crisis, como un médico estudia medicina de shock cuando le llega a alguien a una emergencia, ¿verdad? Y por tanto, tú observas, incluso ahora, en estas horas en que tú y yo hablamos, oye, la ministra de Finanzas de mi país, por favor de los favores, ¿verdad? O que el ministro de Petróleo y de Energía de mi país sea un profesional de la abogacía, sin saber nada de petróleo ni de energía. Esa es la primera razón. Y la segunda razón, ya en el plano del desenvolvimiento de las fuerzas económicas, tanto de las reales como de las monetarias, es que cuando comienza la crisis en el 2014-2015, cuando el sector externo comienza a dar indicadores delicados de caída de la actividad de petróleo, del ingreso de petróleo,
había que estabilizar y hacer inmediatamente, a más tardar en finales del 15 y el 2016, el refinanciamiento de la deuda externa de la República. Y entonces estos, como no sabían, no se hizo ningún programa de estabilización, de manera que la caída de los ingresos no afectara el gasto, sino que recurrieron, que ese déficit que comenzó a darse, como no sabían que no sabían, recurrieron inmediatamente desde el mismo 2014 al 15, el 16, el 17, el 18, 2019 e incluso el 2020 recurrieron a monetizar el déficit. Es decir, la caída de los ingresos petroleros, la caída de la recaudación del SENIAT la cubrió el Banco Central de Venezuela con una emisión monetaria a borbollones. Es un tsunami lo que ha hecho el Banco Central de Venezuela, que por supuesto nos metió inmediatamente, 3 años después de iniciar esta operación fiscal absurda, antieconómica, que no se le puede ocurrir a ningún buen economista, ni siquiera un economista pirata, nos llevó a la hiperinflación. Esas son Es la dos primeras grandes razones. Perdón, para contextualizar a la audiencia, es la hiperinflación una de las más largas y virulentas en la historia económica mundial, ¿no es así? Sí, correcto. Ya entramos en hiperinflación formalmente en 2018, 2019, pero la creó el gobierno. Oye, la hiperinflación no la crean los trabajadores, los maestros, los obreros, los campesinos. La hiperinflación en Venezuela fue creada por el gobierno, por esta decisión del Banco Central de Venezuela de incrementar la liquidez monetaria. Y doy el dato porque es importante que la audiencia un número para explicar esto. Mira, en los años 90 y en los primeros 12 años 90, todos los años 90 y en los primeros 12 años del gobierno de Chávez, esos casi 22 años, la liquidez creció interanualmente cada año en promedio entre 22 y 23%. Más o menos. Cuando yo fui ministro de Finanzas, creció exactamente 22% en todo el año. Bueno, en el año 2018, la liquidez creció 3000%. La liquidez en el 2019 creció 5000%. Y en lo que va de este año, hasta la cifra que tenemos actualizada de julio, está creciendo casi 300%. En la ciencia económica, cualquier economista promedio sabe que, incluso todas las escuelas de economía, la keynesiana, la neoliberal, la marxista, cualquier escuela de economía sabe que un incremento tan exagerado de los valores monetarios, de la masa de dinero en circulación, va a generar inflación. Y nos metieron en hiperinflación y destruyeron el sistema de precios. Entonces, lo creó el propio gobierno porque no sabían lo que estaban haciendo. Entonces tú oías al presidente de la República en las cadenas nacionales firmando, dice, y tengo el dinero, y tengo los recursos, pero los recursos eran de Banco Central, hermano. Y nos llevaron al peor de los infiernos en una economía. El drama más grave, la crisis más delicada, no es que haya recesión, porque tú puedes salir de ella en 1 año, en 2 años, sino la hiperinflación, porque te destruye los salarios, porque te destruye la inversión y porque te destruye el propio gasto. Ahí estamos en este momento en Venezuela. Profesor Rodrigo Cabezas, un punto que usted tocó hace ratico, yo quisiera volver, el de la deuda externa. Venezuela tiene una deuda pública de unos 160.000 millones de dólares, pero es un país que está en moratoria, es decir, es mala paga, no le está pagando a nadie. Yo suelo comparar eso con una familia que viva de la tarjeta de crédito fiado en el abasto del supermercado de la esquina y que de repente deja de pagarle a la gente que le presta, inclusive a los primos, a la familia, y se queda sin dinero. Ahora acaban de emitir un comunicado o algo así diciendo que van a reestructurar esos bonos de deuda, pero ¿cómo puede hacer eso un gobierno que no es reconocido por el sistema financiero internacional, que no tiene acceso al crédito y que además tiene a la señora Delcy Rodríguez como la ministra encargada de hacer una arquitectura financiera en momentos donde es tan impopular este gobierno internacionalmente? Bueno, fíjate, me ha hecho una pregunta que es muy importante para la vida económica de un país en este momento de la coyuntura, importante porque somos un país deudor, tenemos afuera gente, los acreedores interesados
qué va a pasar con el tema de la deuda. Sin embargo, déjeme decir, la primera parte de la conversación, que nosotros también tuvimos una actitud proactiva para tratar de que esto no llegara a donde ha llegado. En el 2015, terminando diciembre del 2015, yo le envié una comunicación, una carta de 8 páginas al presidente de la República diciéndole hay que girar, hay que cambiar, hay que hacer política económica. 2014, 2015 no se ha hecho. Vamos a una situación delicada. Nunca me imaginé que íbamos a tal deterioro, pero ya le decía, la inflación puede ser de 600% este año. En fin, un programa macroeconómico, una insinuación de líneas estratégicas macroeconómicas que es básicamente tratar de ajustar ante la caída del sector petrolero. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta que recibí, y allí dije, aquí no hay nada que hacer con estos caballeros, es la respuesta de que era un neoliberal. Esa es la descalificación. Tú eres neoliberal, te pasaste neoliberal, incluso me lo comunicó el señor Elías Agua. Eres un neoliberal, nosotros no vamos a hacer ningún programa de ajuste, ni con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Mira dónde estamos por unos dogmatismos absurdos, ideas buenas que no sirven para nada y que han llevado al país al caos donde está. Ahora fíjate, un pedazo del caos, de las dificultades que tenemos, que obviamente tendremos que resolver a mediano plazo, es esta pregunta que tú formulaste, el de la deuda externa de Venezuela. Lo que se ha anunciado en el Ministerio de Finanzas no es viable, no es comprensible, no tiene sentido ni rigor técnico financiero y no va a dar ningún resultado. La deuda externa de la República, en términos de bonos de la República y de los bonos de PDVSA, puede estar efectivamente en el orden, en este momento, de los 70.000 millones de dólares. No le ponga la deuda privada o la deuda que se tiene con el Banco Central o la deuda interna en bolívares. La comercial. Ni la comercial. Estoy en los títulos de la República, emitidos por la República. Bonos en circulación en el mercado. En ese estado, más o menos, 70.000 millones de dólares. Pero debo decir que como desde el 2016, finales del 2016, se suspendieron los pagos, nos fuimos del mercado, entramos en una situación de impago de deuda externa, sobre todo de el capital correspondiente, pero de los intereses obligantes. Los intereses al día de hoy, de acuerdo a los cálculos, tú sabes que uno siempre trata de seguir esto como economista, como profesor universitario del área económica. Hoy yo puedo decir que los intereses están cerca de 20.000 millones de dólares. Cuando tú ves el anuncio de quien está en el Ministerio de Finanzas haciendo una oferta condicionada, tú crees que hay un refinanciamiento de deuda. Lo que está diseñado no es refinanciamiento de deuda, no tiene ninguna posibilidad de hacerse porque no hay caja, porque en este momento no hay posibilidades, tienes un nivel de reservas internacionales. La reserva internacional es el nivel más crítico que hemos tenido en términos de tamaño de economía y además tienes una situación de bloqueo económico financiero que la primera potencia del mundo nos ha hecho por razones políticas. Entonces, lo que allí está no tiene sentido. Y cuando entras a la propuesta, entonces, es sencillo para alguien que me explique. Si tú me debes, tú tienes que decirme un programa de pago, debe decirme si voy a perder una parte del capital, qué te ofrezco, qué me está ofreciendo. Que si los tenedores de títulos en Nueva York revisan, me están diciendo la mitad del capital lo vamos a perder, aceptamos o no aceptamos, los intereses nos van a pagar, los intereses en 3 partes, en 2 partes, lo que nos deben en el 2016. Nada de esas condiciones financieras propias de una reestructuración de deuda, una quita, aparece por ninguna parte. De manera que eso es parte del reality show político que siempre tienen a través de BTV. Pero ¿no será que el régimen de Maduro está preparando el terreno para hacer una negociación más adelante cuando tenga ya dominada la Asamblea Nacional, el Parlamento? Porque ha convocado un evento electoral para el 6 de diciembre, un evento que no es reconocido por buena parte de la comunidad internacional ni por la mayor parte de la oposición, porque no se alegan que no hay condiciones. ¿Será que ya está dando por descontado que tendrá una asamblea que aprobará ese plan? No, mira, a ver, aquí lo económico y lo político pues se conjugan.
en la pregunta que tú Sí. acabas de formular. Yo no tengo ninguna duda. Vamos a estar en enero y en febrero y en marzo vivos. Y haremos quizás una nueva conversación amigable como esta que estamos sosteniendo. No existe ninguna posibilidad que una Asamblea Nacional surgida de un fraude electoral, surgida de las elecciones tal y como están hoy previstas, tenga un grado de legitimidad en la comunidad internacional y, por tanto, esa consigna de que para la Asamblea para ir a recuperar Citgo, a la Asamblea para ir a recuperar el oro en Londres, a la Asamblea ahora quizá digan para refinanciar la deuda externa, es un acto súper demagógico que no tiene ningún asidero en la realidad. La nueva Asamblea Nacional, si surge de unas elecciones donde no participe el mundo opositor mayoritario y la nación venezolana, pues será otra Asamblea Nacional Constituyente, presidida, no sé, por Diosdado, por Jorge Rodríguez, por cualquiera de ellos, y será absolutamente inocua en relación a resolver los problemas centrales de la política económica. La política, la crisis económica, que tiene que ver con la recesión, con la hiperinflación, con el deterioro de PDVSA, con la situación que tiene el sistema financiero básicamente fuera de la intermediación financiera, y el bloqueo económico solo lo puede resolver un gobierno de unidad nacional que la comunidad internacional le dé el visto bueno y que nos permita volver, ¿verdad?, al mercado financiero y a los organismos multilaterales. Entonces, eso me lleva a pensar, más allá de los desequilibrios macroeconómicos, por así decirlo, que el padecimiento del venezolano común, como el que viven ustedes allá en el Zulia, se va a prolongar indefinidamente porque este país necesita enormes inversiones en infraestructura, en servicios, en energía, que no van a llegar en un contexto de inestabilidad política como el que se va a prolongar, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, de la estabilidad macroeconómica que nos conduce a crecer o a tener recesión, sin duda se va a mantener la recesión económica. Este mismo año vamos a caer, en enero la aproximación de la caída era 11-12%, con los informes que recibíamos de la CEPAL, del Fondo Monetario, Banco Mundial y instituciones venezolanas privadas. Pero hoy es 25%, es una caída 25-30% de nuevo. No hay ningún indicador de los motores del crecimiento económico, inversión y consumo que permitan decir que en el año 2021 va a haber crecimiento económico si se mantiene la actual situación. Por eso la tesis es afirmativa en el sentido de decir, la vuelta al crecimiento económico solo será posible con un cambio político. Acá es prelante el cambio político. Y lo ideal, esto ya es una apreciación personal, lo ideal para Venezuela es que sea consensuado, discutido, acordado, no a partir de la violencia, de golpes de Estado, mucho menos de una intervención militar extranjera con la que estoy en absoluto, total y radical desacuerdo, sencillamente porque yo quiero mi patria y no quiero que haya aquí, que lo resolvamos los venezolanos. Lo ideal para Venezuela y también tácticamente para los que hoy están en el gobierno es que surja un gobierno de unidad nacional, un gobierno de emergencia nacional que después pueda hacer las elecciones. Es decir, cuando digo esto es para colocar adelante, Omar, para colocar adelante el drama venezolano, para decir un gobierno que se encargue no de un tema electoral, sino que en un año, 2 años, inmediatamente ataque el problema de detener la hiperinflación, que es lo más grave, hay que detenerla, porque destruye salarios, destruye inversión, destruye el gasto, no deja planificar a los empresarios, a nadie, detenerla con política económica, detener la recesión, por tanto, un gobierno que sea capaz de crear un clima amistoso, amigable con el sector privado nacional e internacional, con las fuerzas políticas, con las fuerzas religiosas, con las fuerzas militares, y Venezuela asume entonces ese desafío y ese reto. Eso es lo que nos sale. Ahora, por supuesto, si el gobierno se empeña, como están empeñados ellos, en gobernar a trocha y mocha contra la nación
y no dejarle expresar, porque ellos saben, lo saben, en Miraflores lo saben, ustedes lo saben, que el país los rechaza, que son minoría en la nación, pero que aún tienen una fuerza política que podría expresarse con el 15, el 20%, lo que sea, pero permitir la alternabilidad es lo que le sale democrática y constitucionalmente a nuestra nación, para una salida civilizada, pacífica y para que todos le pongamos el hombro al tema económico. Ahora, pero hay evidencias concretas de que el chavismo, el régimen de Maduro, no es que no está dispuesto a salir del poder, es que ni siquiera está dispuesto a compartir el poder, esa alternabilidad. Entonces el escenario de un acuerdo, de una negociación, cada vez más distante. Obviamente, el de una intervención extranjera no es realista, no existe. De hecho, el propio Estados Unidos dice que eso es realismo mágico, una pretensión peregrina de un grupo. También es difícil que haya una negociación, es difícil que la Fuerza Armada, que es un partido político armado, tome una posición. Entonces, ¿de dónde va a venir ese cambio? Si además las dos, bueno, no son dos partes equivalentes, pero no hay un diálogo entre las diferentes tendencias políticas del país. Creo que ustedes, inclusive dentro de la izquierda, no tienen mucho diálogo, al menos con el gobierno. Bueno, fíjate, yo te oigo hablar y viene a mí inmediatamente por la experiencia internacional de la resistencia de Gandhi, Mandela. Y yo le diría a los que nos están escuchando y que puedan ser partidarios de un cambio político, no podemos perder la esperanza, hermano, porque si perdemos la esperanza somos rehenes de nuestros carceleros. De manera que yo preservo la esperanza de que va a haber un cambio político en democracia, con una salida democrática. Y segundo, hay que plantearla, hay que insistir, porque hay extremos, ¿verdad? Tú sabes que hay extremos que no quieren negociar nada, que no pueden sentarse. No, vale, ahorita todos los bandos de Afganistán están sentados tratando de llegar a un acuerdo de paz frente a la retirada norteamericana de ese país, que estuvieron en guerra 15 años, 20 años. Entonces, la posibilidad de diálogo hay que insistir, hay que perseverar en ella. En algún momento va a haber un desenlace democrático, de diálogo, y cuando eso llegue, el país debe estar preparado para aceptarlo, para que la salida sea democrática y que votemos los venezolanos, que decidamos, porque en democracia, otra cosa, en otro escenario no, ni en autocracia ni en dictadura, pero en democracia la controversia política se resuelve con el pueblo decidiendo y los que pierden aceptando y los que ganan ejerciendo el gobierno pero sin perseguir a los otros. Nunca, Omar, nunca tuvimos el sueño, los militantes del ideal socialista, de estar en un gobierno para perseguir al que no creía en nosotros o al que no pensara igual que nosotros, para meternos en la casa con el FAI y llevárnoslo, o con el SEBIN y utilizar jamás, jamás. Entonces, pero bueno, en positivo, yo creo que la salida de Venezuela en el corto plazo va a ser de diálogo y de desenlace democrático. Y en ese terreno yo estoy inscrito y todo lo que podamos hacer para ello lo vamos a hacer. Rodrigo Cabezas es uno de los pocos civiles que tuvo un cargo de ministro importante en esta historia de 20 años del chavismo. Básicamente los cargos más importantes han sido ocupados y siguen estando en manos de militares. ¿Qué le diría un hombre militante de izquierda intelectual, universitaria, americana como usted, a esa izquierda caviar internacional, como esa izquierda europea que se niega a ver la realidad de lo que ocurre en Venezuela y simplemente despacha los juicios de valor desde el punto de vista maniqueísta o determinista por el odio que le tienen a Trump y a Estados Unidos? Esa solidaridad automática. ¿No es necesario que de verdad se documente un poco más sobre la tragedia real de Venezuela? Yo tengo contacto con muchos sectores de la izquierda mundial. Hoy mismo le comentaba aquí a unos profesores amigos el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 442 páginas, sí, que revela la más descarada violación de derechos humanos, lesa humanidad, que muestra episodios, hasta un episodio que se vivió aquí en el Zulia,
Aquí en Maracaibo, en el sector Santa Rosa de Agua, que es un sector de pescadores y donde se iba a comer pescado, un sector folclórico típico de Maracaibo, donde entraron la FAE y en una operación mataron a 5 pescadores inocentes. Los acribillaron una madrugada. Allí está en el informe. Yo les envié hoy a algunos compañeros de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Francia, y una compañera que tiene una influencia importante en el partido de izquierda europeo allá en Ginebra, ese informe, y le decía, les escribí, no den más solidaridades automáticas. Lean este informe y les pido, les ruego que piensen como humanistas en las víctimas que ha habido aquí de tortura, de persecución, de encarcelamiento, de golpes, de jóvenes asesinados. Eso no es socialismo, eso no es de izquierda. Yo le reclamo a esa izquierda, Omar, que no dé más solidaridad automática, que no puede seguir calificando esto que está pasando en Venezuela como un gobierno de izquierda, porque no es un gobierno de izquierda. Esto es simplemente una autocracia de unos señores que no saben desde el punto de vista de qué economía construir y por supuesto solamente están atrincherados en el poder creyendo que pueden engañar a la sociedad para quedarse en él eternamente. Y por ello es que tenemos que hacer una gran lucha para que comprendan que la salida es democrática, porque no tienen posibilidad de mejorar la economía, no tienen ninguna posibilidad de recuperar el bienestar perdido, y esta situación de crisis y de caos está ya en el terreno estrictamente humanitario con el hambre que está viviendo Venezuela. Eso se lo decimos a los compañeros de izquierda del mundo. Yo no he tenido hoy respuesta de ninguno de ellos porque ese informe es dramático, ese informe los desnuda completo porque asigna ya responsabilidades, ¿verdad? Y yo me alegro que en la historia vivida ese informe esté allí. Así sea dentro de 20, 30, 40 años que se escriba esta historia, se sabrá lo que aquí ha ocurrido y el mundo debe saber que tenemos un gobierno autoritario, autocrático y que hay impunidad porque todos sabemos en este país que no hay poder judicial, que el TCJ es una seccional de Miraflores, una oficina de Miraflores, y no hay poder judicial que pueda sancionar a los corruptos o a los que han infringido los derechos humanos en mi país. Y dentro de Venezuela, ¿qué dicen sus antiguos colegas del Partido Socialista, amigos que todavía debería tener, digo yo, en el gobierno? ¿Qué dicen ellos? ¿Hay posibilidad de que algún segmento del chavismo en el poder pueda acceder a una apertura, a una negociación? Porque será inevitable en cualquier transición en Venezuela que se sume una parte del chavismo. Bueno, tú sabes que yo formo parte con un grupo de hombres y mujeres que hace rato, yo por lo menos hace 5, ya voy para 6 años, 5 años sí, que me retiré viendo todo esto que estaba ocurriendo. Gente honorable que ya no está allí, pero que estuvieron con responsabilidades. Gente que no se robó un bolívar. Héctor Navarro, ¿verdad? Analisa Osorio, Gustavo Márquez, compañeros que estuvimos en la dirección y que fuimos ministros, tienen una clara posición y saben lo que está ocurriendo. Ahora, tenemos compañeros y amigos que están allí todavía, pero yo te voy a decir lo siguiente, no podría nombrar a nadie. ¿Tú sabes qué hay, Omar? Miedo, mucho miedo. Saben lo que está pasando, saben el nivel de corrupción que hay, saben el nivel de crisis y de dolor y sufrimiento que hay en Venezuela por la crisis. Y una que no está cuantificada solo en un número, que dice que tenemos 5 millones de venezolanos y venezolanas fuera de nuestra nación. No está cuantificado ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es en lágrimas, en ausencias, en muertes que no puedes acompañar, en hijos que se nos fueron, formo parte de ellos también. En los abrazos, en aeropuertos, en puertos despidiendo venezolanos, ¿verdad? Que van a otras tierras que al final
nunca serán sus padres porque la única patria es la donde tú naciste. Pues bien, ellos saben y admiten eso, y cuando conversamos en privado lo admiten, pero cuando les decimos, ¿y por qué no rompen? Entonces, óyeme, hay quienes me han dicho, ¿para qué? Para que me llegue el SEBIN en la noche, para que me meta preso el gobernador, para que me torturen como torturaron al exalcalde de Cabimas, Félix Bracho, que por haber declarado que hiciese un referéndum, lo asaltaron en la noche la Guardia Nacional por orden de los que están en la gobernación del Zulia y lo torturaron y le pusieron un fusil en la cabeza y se lo hicieron disparar falsamente y le pusieron una capucha para quitarle oxígeno. Entonces, por supuesto que hay miedo, mucho miedo. Pero las sociedades, esta sociedad venezolana, una sociedad que tuvo una clase media importante. Y esos jóvenes, casi 800.000 jóvenes profesionales que están en el exterior, fuera de Venezuela, en Europa, en América del Sur, en Estados Unidos, en América Central, esos siguen siendo un valor muy importante porque ellos están viviendo valores democráticos y alimentan el valor democrático. Esta no es Cuba, que llegó una revolución a un país rural campesino, sin clase media, sino solo terratenientes. Aquí hay una clase media profesional, buenos médicos, buenos ingenieros, buenos arquitectos, buenos técnicos electricistas, excelentes periodistas, excelentes universidades que teníamos hoy con crisis. Eso en algún momento reclamará una vuelta a la democracia, a la civilidad y a tener una separación de poderes muy importante y hacer quizás otra reforma en el camino. Yo soy optimista en el sentido de que Venezuela debe rescatar el curso democrático de su vida civilizatoria. Ya para ir cerrando, ¿cuál sería el escenario más probable para Venezuela en los próximos meses? No desde el punto de vista del desideratum, sino desde el punto de vista de la ciencia, digamos, del análisis científico, sobre lo que podría ocurrir en Venezuela en los próximos meses. Bueno, desde el punto de vista de la ciencia económica y observando el desenvolvimiento de la economía venezolana, de su fuerza, de sus categorías más importantes, lamentablemente, allí no soy optimista, lamentablemente, como dije en la entrevista, le es prelante un cambio político para mejorarlo. En economía nunca se toca fondo, siempre estaremos en condiciones de estar peor. Observo el 2021 muy dramático porque si este año el ingreso de divisa estará quizás por 5.500 millones de dólares, no más, el próximo año posiblemente sea un 30% menos que de ello. Por tanto, avisoro una situación inflacionaria y de recesión que va a continuar. Y esto no me alegra porque yo vivo aquí y no me alegra porque yo no tengo ingresos en dólares, ¿verdad? Como profesor universitario. Entonces, desde el punto de vista económico, en rigor económico, lo que se ve en el corto y mediano plazo es continuación de la grave crisis, de los desequilibrios macroeconómicos y fundamentalmente de que continúa la recesión y continúa la hiperinflación. En el otro terreno, que ya de la ciencia politológica, de la ciencia política, para observar la fuerza política de lo que está ocurriendo, bueno, pareciera en el muy corto plazo que el gobierno cree que puede engañar a la comunidad internacional y a Venezuela con las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre. Yo creo que las van a hacer, es posible que las hagan, se va a producir un ausentismo histórico. La abstención del 6 de diciembre va a ser la más alta en la historia de Venezuela. Quizá vote 10, 11%, no más de eso. De manera que un 80% de Venezuela no va a participar. Será un acto ilegítimo. Pero observo que como la crisis económica y la crisis política va a continuar, las fuerzas que plantean una salida acordada, una salida democrática, va a permitir que haya un desenlace. Más temprano que tarde tiene que haber este desenlace porque la sociedad va a reclamar que se ponga en el centro de la decisión, no si tú eres de un partido o de otro, o si tú quieres estar en Miraflores o quieres estar el otro,
sino que se coloque en el centro de la decisión la tremenda tragedia humanitaria que estamos viviendo en Venezuela, donde ya tenemos una situación de pobreza en casi el 90% de la población y donde hay hambre y donde hay desnutrición. Eso va a ser la fuerza que haga que nos acordemos, que el desenlace sea democrático y civilizado, en paz, como debe ser y como va a ser. Ahora, ese escenario, ese juego parece trancado, porque con estas elecciones fraudulentas, anticipadas, que ya ha dicho la comunidad internacional que no va a reconocer, se supone que Juan Guaidó, el líder de la oposición, seguirá siendo reconocido como presidente interino hasta tanto haya unas elecciones libres y competitivas en Venezuela. Significa entonces que vamos a tener como dos asambleas y un gobierno paralelo en el exilio. Es como más difuso ese panorama, ¿no? Sí, por eso digo que en el corto plazo podría haber crisis política, pero lo apuesto por la razón material, del hecho material, de la crisis económica y social, que hoy podría decir que es una crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, los tres, en Venezuela, que la crisis económica es sistémica, total, no hay solo sector que no esté impactado, que va a obligar a que, y la protesta que la gente comienza a hacer ahora, va a obligar a que haya la posibilidad de un acuerdo, donde nadie atropella a nadie, donde nadie barra al otro, donde haya condiciones democráticas de existencia política de toda la fuerza, donde el PSV puede existir, pero puede existir con sus números, no con un fraude electoral ni con la operación mocho, ese meter, eso que llaman meter voto el 6 de diciembre, como les enseñan algunos testigos o algunos miembros de mesa. No, vamos a insistir en la salida profundamente democrática. Por supuesto, yo no estoy neutral, Alberto, no estoy neutral en esto. Yo estoy en la oposición venezolana, yo estoy entre la inmensa mayoría de venezolanos que quiere un cambio político en democracia. Yo respaldo a la Asamblea Nacional que lidera el presidente de la Asamblea Nacional, el joven diputado Juan Guaidó. Observé todo lo que hicieron con ellos, observé cómo a los partidos políticos democráticos los asaltaron desde el TCJ para quitarle la membresía a ADEA, a COPEI, al MEP, a Voluntad Popular, a todos ellos. Pero bien, forman parte de esta historia que se registrará, pero vamos a trabajar por una historia buena, la que va a venir, la de un futuro inmediato para los hijos, ya ni siquiera para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Vamos a garantizarles a ellos que Venezuela regresa al curso democrático. Si regresamos al curso democrático, Omar, tú después vas a hacer programa dentro de 4 o 5 años hablando del milagro venezolano en lo económico, porque esta economía va a levantarse y va a volver a tasas de crecimiento importantes. Y Rodrigo está en la actividad política ahora, en el activismo. No, en la actividad, estoy en un grupo de compañeros que provenimos de la izquierda, en una especie de movimiento por la democracia, pero no en un activismo. Yo, aparte de la parte política, yo hice un cierre fui ya 22 años parlamentario de la izquierda en mi país, suficiente, no me verás nunca más de candidato a nada, pero obviamente como economista, como profesor universitario, como venezolano, como papá, como abuelo, tengo una nieta, Miranda, de 6 años, que es mi novia. Yo le deseo a ella y a Gilbertico, el otro nieto de 4 años, un mejor país. Dentro de 10 años ellos tienen que tener un mejor país. No puede ser que se nos vaya de este país porque los que gobiernan les hayan expropiado, confiscado sus horizontes. Entonces yo tengo una gran esperanza en mi país, Venezuela, de que vamos a salir adelante, pensando cada quien como piense, siendo tu chavista, siendo tu opositor, siendo demócrata cristiano, siendo socialdemócrata, siendo socialista, no importa, pero teniendo como centro dos cosas que son sagradas. Número 1, la democracia plena. Número 2, la preservación, respeto pleno de los derechos humanos. Con eso es suficiente para que una nación
vuelva a despegar y va a despegar. Esta economía venezolana despegará y volveremos a producir petróleo y rápido, porque antes de que nos lleguen todos esos anuncios de que las energías alternativas van a dejar en los yacimientos el petróleo, hay todavía un espacio de unos 50, 40 años para que nuestra industria petrolera vuelva a renacer, no solo sacando crudo, sino en la parte de refinado, que habrá un gran trabajo por hacer en los venezolanos, los chamos que hoy están estudiando ingenierías petroleras, los que se han ido, que puedan en los próximos 15, 20 años asumir la industria petrolera y poder garantizarle a Venezuela procesos productivos importantes con el capital privado nacional y extranjero. Yo creo que eso es posible y lo podemos lograr y lo vamos a lograr. Una última pregunta que me surgió inevitable cuando describías el gobierno venezolano y el Partido Socialista. Esto se me parece mucho Rebelión en la Granja de George Orwell, donde había todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. ¿Quién sería el Napoleón aquí en esta historia? Bueno, yo en términos de liberación, yo prefiero que hablemos de que el protagonista de la liberación, de la batalla, sea el pueblo, que sea el centro, que sea el pueblo decidiendo soberanamente su destino. No los rusos, ni los norteamericanos, ni los cubanos, ni China, ni Colombia, nosotros, los venezolanos, el pueblo de Venezuela. Y que cuando llegue ese momento, los líderes, los que les va a corresponder a dirigir a Venezuela en los próximos 15, 20 años adelante, una generación que anda por allí de gente hoy entre los 30 y los 40 años, a eso es que hay que apoyar y a eso hay que ayudar, no obstaculizarlo, vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. Yo aspiro que estén desde la ciencia, desde la técnica, desde la cultura, desde los derechos humanos, en condiciones de asumir su responsabilidad histórica de construir una gran nación. Esa gran nación es Venezuela. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo Cabezas. Gracias, Omar, gracias. Y felicito todo tu esfuerzo periodístico y reconozco, me alegró mucho haber conversado contigo. Permíteme decirlo, uno de los mejores periodistas que he conocido como un periodista intelectual. Gracias, hermano. Gracias por la... Gracias. Ha sido el economista Rodrigo Cabezas, profesor universitario de la Universidad del Zulia, activista político, exministro de Finanzas de Venezuela y un hombre comprometido con los derechos humanos y con la reivindicación del Zulia, una de las regiones del país más maltratadas por la peor crisis en la historia reciente de Venezuela. Les habló Omar Lugo desde Caracas y ha sido un gusto presentar este nuevo encuentro de escenarios El Estímulo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y hasta la próxima.